el tema es devuélvenos la fe. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Dice su palabra en el nombre de Jesús. Dice: los discípulos de los profetas le dijeron a Eliseo: el lugar de donde nos estamos quedando aquí es demasiado pequeño. Vamos al río Jordán y que cada uno traiga madera. Construiremos ahí un lugar donde vivir. Eliseo contestó: vayan pues. Uno de ellos le dijo: por favor, ven con nosotros. Eliseo dijo: muy bien, iré con ustedes. Entonces Eliseo fue con ellos, y al llegar al río Jordán comenzaron a cortar la madera. Pero mientras un hombre daba hachazos a un árbol, se le cayó el hacha de la manga y gritó: ¡ay, Señor! Era un hacha prestada. El hombre de Dios le dijo: ¿por dónde cayó? Y el hombre le indicó a Eliseo el lugar donde se le había caído el hacha. Entonces Eliseo cortó un árbol y lo tiró al agua, y el palo hizo que el hacha de hierro flotara. Eliseo le dijo: agárrala. El hombre extendió la mano y la agarró. Padre, Señor Dios Todopoderoso, sé que has bendecido tu palabra, Señor. Sé que ha sido agradable a ti, Señor, que la compartamos juntamente con los hambrientos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, bendícenos. Ayúdanos a escudriñar aquello que está debajo de la letra. Bendícenos con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Habla a nuestro espíritu. Conmuévenos, Señor. Provoca una conciencia limpia. Quita toda cauterización de una conciencia insana, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Te damos gracias, Señor Espíritu Santo. Haz tu obra, Padre. Eliseo, amados hermanos, para los nuevos, era un hombre, era un profeta de Dios. Era un discípulo de un tal Elías, por ahí conocido. Elías era un profeta de Dios que Dios se lo terminó llevando en carros de fuego. Y este hombre no se separaba de Elías. Era un hombre muy comprometido con la obra. Elías le dijo que si lo miraba a partir iba a tener una doble porción de su espíritu. Un hombre que había hecho 7 milagros. Eliseo hizo 14 milagros. El último lo hizo ya fallecidos. Sus huesos estaban ahí y alguien cayó ahí y resucitó, hermanos. Tremendo. Un hombre que lo respetaban mucho, hermano, los profetas y los hijos de los profetas. Por ahí en la escritura habla de que habían varias escuelas proféticas. Una era la escuela de Jericó, otra era la de Betel. Aquellos hombres y aquellos hijos de Betel eran los que salieron burlándose de Eliseo, diciéndole: ahí va el pelón, decía. Y ese peloncito tenía en su palabra un poder y hizo bajar unos osos y los devoraron. Entonces era un hombre que era temido proféticamente, era un hombre de Dios rectamente, hermanos. Y ellos, estos jóvenes, estaban reunidos en un lugar, dicen ellos, pequeño. En el versículo 1 dice: los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo: mira, el lugar en que habitamos contigo es muy estrecho. Es decir, que ellos le estaban diciendo a Eliseo: nos sentimos incómodos ya, nos sentimos apretados, no nos sentimos a gusto así como estamos. En el versículo 2 dice que ellos le dijeron y le consultaron: vamos al río Jordán y que cada uno traiga madera. Mire, dispuestos a trabajar en la obra. Esa es una de las cosas que nosotros podemos sacar de esta historia. Eran hombres comprometidos con la obra. Dice: construiremos ahí un lugar donde vivir. Eliseo contestó: vaya pues, me parece bien la idea. Cada uno, hermanos, tenía esa responsabilidad de llevar allí, hermano, un instrumento, porque con manos vacías no podían ir. Palito a palito no les podían decir:
fabrícate, edifícate. Tenía que llevar un instrumento, hermano. Y el plan era al río Jordán, hermanos, para poder ir a traer unos cuantos troncos de ahí. El río Jordán, como muchos otros ríos, era un río caudaloso, y aunque había bosques en la costa, también habían árboles que eran arrasados por ahí, y se quedaban ahí los troncos y flotaban ahí. Entonces, a esos tipos de troncos es que iban a cortarlos y a edificar como esas vigas, hermanos. A veces nosotros trabajamos con vigas de 6x6 y salen varias de varios troncos. Nuestros hermanos han trabajado también allá en los manglares, dice, y son pesadas. Entonces, esos tipos de vigas eran las que querían traer para edificar ahí un lugar y reunirse ellos, porque les había quedado pequeño el lugar. El versículo 3 dice que uno de ellos le dijo: ven con nosotros. Y Eliseo le dijo: muy bien, iré con ustedes. Entonces Eliseo fue con ellos al río Jordán y comenzaron a cortar la madera. Y como les estaba diciendo, muy posiblemente, porque cuando uno se pone a pensar, estaba en un bosque cortando, pero muy posiblemente estaba allí a la orilla del río cortando. Usted póngase a pensar, ese tronco que había quedado ahí del árbol, a hachazos, trabajando con el hacha, trabajando. Pero dice el versículo 5, pero mientras un hombre daba hachazos a un árbol, se le cayó el hacha de la manga y gritó: ¡ay, Señor! Era un hacha prestada. Hermano, yo no sé si a usted le ha pasado como en una situación difícil ir a tal vez pedir. Allá en nuestros países se tiene esa costumbre, de que cuando no hay arrocito, pues, hay que ir a pedir arrocito allá a la vecina. Se nos terminó el azúcar. Anda, dile allá a mi mamá, al suegro, allá no hallamos. Y hermano, causa pena, ¿verdad? Causa vergüenza pedir prestado. Ahora imagínese, hermano, que de repente usted vaya y pida una bicicleta prestada, hermano, y de repente se le punche y usted dice: ay, Dios santo, y era prestada. Pues en una ocasión, le cuento, hermano, tenía 10 añitos como mi bebé, y miré una bicicleta de carrera bien bonita, hermano, y dije yo: esta es mi oportunidad. Entonces agarré la bicicleta y le dije, y era pelón, fíjense. Entonces le digo: peloncito, préstame la bicicleta. Y era un señor, ya por mi edad más o menos, ¿verdad? Y me fui con la bicicleta. Era una calle transcurrida, pero siempre en las esquinas se da pues para que los de la bici pues viajen. Pero yo tuve una fabulosa idea y dije yo: pues me voy a meter en medio. Dije yo: voy a darle más rápido y darle pedaleando, hermano. Y de repente me le crucé un taxi, hermano. Yo solo sentí que tocó, hermano, y sentí que iba volando así, mira, hermano, así. Pero yo miraba la bicicleta y decía: ¡ay! Y era prestada. Hermano, caí. Todavía tengo las señales aquí, hermano, de acá. Y me levanté y me dijo el taxista: ¿está bien? Ay, yo mire cómo quedó la bicicleta, le dije yo. Hermano, por mucha situación de pobreza o de falta y escasez que nosotros tengamos, siempre vamos a decir: ay, y es prestada, hermano. Y usted me dirá: hermano, pero esa por un hacha, todo por un hacha, todo por una bicicleta. Aquí la historia es un hacha. Y lo tremendo de todo de esa hacha y ese hombre que gritó, hay unas versiones que dice: oh no, mi amo es una hacha prestada. Otra versión dice: ay, mi señor, y era prestada. Ese clamor
de ay es un clamor como llamar a alguien mediante un grito de auxilio. Es un grito que contiene angustia y un grito de clamor. Y antes de decirle por qué la situación de crear una conciencia de ese grito de clamor, déjeme decirle que ese grito sale en Éxodo 14:10. Quiero que lo busque conmigo, hermano. Éxodo 14:10. Es un grito de clamor y de angustia que el pueblo de Israel hizo en una situación difícil. Esos gritos son los que salen a luz, hermano. Un grito de auxilio que piensa uno que lo ha perdido todo. Un grito de dolor, porque ¿cómo va a comprar algo cuando no tiene con qué comprarlo? ¿Cómo va a devolverlo si no tiene? Y dice Éxodo 14:10, cuando los israelitas vieron de lejos que venía el ejército de Egipto, en su persecución tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor en busca de ayuda. Dice otra versión, a medida que el faraón se iba acercando, los israelitas se fueron dando cuenta de que el ejército de los egipcios venía frente a ellos y se asustaron mucho y oraron para que el Señor los ayudara. Es un clamor, es un grito, hermano, pidiendo auxilio, porque sabe que en esa situación, dice, estamos frente al mar, viene el ejército de los egipcios atrás, ya lo perdimos todo. Ese que estaba con el hacha, hermano, estaba así, y de repente le da aquí y ve el hacha volar, hermano, ya, ay, grita, el hacha, y cae al fondo del mar. No podía hacer nada, hermano. Muchos dicen, algunos estudiosos dicen que le faltaba filo al hacha. Pero la vez pasada estábamos trabajando con nuestro hermano y teníamos una buena almágana. Estábamos rompiendo como unos 10 pulgadas de concreto. Y aquella buena almágana se aflojó. Se aflojó. Y dije yo, bueno, voy a agarrar otra, dije yo. Y le doy, y la quebré, hermano, y nueva. Y muchas veces acontece de que pueda ser aquí el que estaba cortando con el hacha, dando hachazos al árbol, que solo su vista esté puesta en otra situación y no su vista en que estaba presta a soltarse el hacha, en que estaba presta ya a zafarse. No sé cómo me di cuenta con la almágana que estaba floja, pero le aseguro que si no nos hubiéramos dado cuenta, o él o yo hubiera sufrido. Era una almágana grande. Esta persona no se dio cuenta de que el hacha estaba floja y se le zafó y se fue. Y hablando acerca de esa hacha y el sufrimiento que tenía esa persona por esa hacha, hermano, tanto revuelo por una hacha, me voy y me compro 10 en Home Depot, hermano. Es que en ese tiempo los que trabajaban el hierro solo eran los filisteos. El pueblo de Israel no trabajaba el hierro. Había que ir a una tierra enemiga con billete, esperando que lo asaltaran o lo mataran. Si era mucha bendición salir ahí con el hacha, mínimo. Entonces, este hombre la había ido a pedir prestada. Era un profeta. Una hacha en la cual tenía que devolver. Y cualquiera que hubiera tenido dice, no, pues yo mañana la compro y se la llevo. O tengo otras dos y se la reemplazo. Pero la importancia de la historia es que esta hacha tiene un valor. Tiene un valor. Yo quiero preguntarles a ustedes, la fe, ¿qué valor tiene para su vida? ¿Podemos nosotros construir y edificar en nuestra vida sin fe? Sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Amén. Hay algunos que dicen, no, yo tengo fe, mi hacha está bien. Entonces le diría, tal vez como dijo Santiago, muéstranos qué edificas. Muéstranos qué estás edificando, porque con el hacha de la fe se edifica para el Señor.
Con el hacha de la fe nos juntamos para trabajar y edificar para el Señor, no para un ministro, no para un hermano, sino para edificar para el Señor. Amén. Santiago le dijo, muéstrame tu hacha. Dice el que tiene hacha, dice que tiene fe, muéstramela. Yo no te voy a mostrar mi hacha, yo te mostraré lo que yo he hecho con esa hacha. Dice. Te mostraré mis obras por medio de la fe. Porque aquel realmente que tiene hacha, hermano, edifica. Este hombre, ¿cómo iba a edificar sin su hacha de la fe? ¿Cómo? ¿Cómo iba a poder trabajar? Hay muchos que han perdido, hermanos, el hacha de la fe en la familia. Hay muchos que han perdido el hacha de la fe en el ministerio. Hay muchos que han perdido, hermanos, el hacha de la fe en tener esa certeza que Dios realmente lo puede bendecir con un trabajo. Amén. Y por cualquier problema que hubo, de que perdieron el hacha, se sienten de que ya todo está perdido. Este hombre, lo que significa y lo que puede ver en las escrituras que nosotros podemos apreciar es que Dios nos pide ser como este hombre, que le dijo a Eliseo que primero tuvo una conciencia de decir y de llorar por eso que había perdido, porque algunos no lloran por lo perdido, hermano. En la escritura hay unos hombres de que no lloraron por lo perdido. Tal el caso era de Elí. Apareció ahí un niño con una hacha, tremenda hacha, Samuelito, hermano, y ya edificando desde pequeño. Y llegó Elí, estoy parafraseando esto, hermano, ese joven no tenía una hacha. Y llegó un joven, Samuel, que Dios escuchó la voz de él, de Dios, y Dios lo llamó a que le diera una palabra profética a Elí. Le dijo, Elí, con que Dios dijo eso, está bien, dice, ya perdí la fe, perdí el ministerio, está bien, no hay ningún problema. Se sentó en una silla, dice, y como estaba muy pesado, mucha grosura, muchos afanes de la vida, se murió, se desnucó, hermano. No le importó. Habían otros hombres que Juan el Bautista le dijo, ya el hacha ya está puesta a la raíz de todos los árboles. Llegan unos religiosos, unos que se decían que tenían hacha. Pues está bien, no nos importa. No tenía una conciencia, era como que si usted le hubiera dado vuelta a la moneda y mirar aquí en la escritura a un hombre que botó su hacha y dijeron, está bien, de todos modos. Esa fe que tiene todo hombre y toda mujer fue una fe prestada que Dios nos dio. Esa hacha no es nuestra. Un día vamos a dar cuenta por la fe depositada en cada uno de nosotros. Un día vamos a dar cuenta de toda la palabra que se ha predicado aquí o ha escuchado usted. Dice que se acercaron la escritura a unos hombres y a cada uno le había dado talentos. Cada uno vino y le dijo, mira, con lo que tú me diste, yo edifiqué esto. A uno le dio 5, le devolvió 10. Y se presentó otro, con lo que tú me diste, dice, 3, yo hice 6. Y al que le dio 1, dice, que tuvo miedo, le escondió allí. Entonces nos van a pedir cuenta, hermanos, de esa fe que fue depositada en nosotros y que tiene gran y sumo valor. Nosotros no podemos restituir esa fe. ¿Cómo vamos a restituirla? Esa fe fue dada en la cruz del Calvario. Amén. Esa fue la sangre derramada en la cruz del Calvario. Aleluya. Cualquier persona que quiera edificar su vida sin esa hacha, lo que va a producir es dolor a su familia, dolor a su vida y dolor al prójimo. La única manera que nosotros podemos edificar nuestra vida es por medio de la fe, hermanos. Amén. Quiero preguntarle a usted, ¿ha perdido esa hacha? Tengamos conciencia. Si decimos que no la hemos perdido, miremos si estamos edificando. Y si no estamos edificando,
ya el hacha ya se fue y no cuenta ni nos dimos. No está esa hacha. Y es el momento, hermano, de que el día de hoy nosotros podamos recuperar esa hacha, podamos recuperar esa lucha, tal vez por nuestra familia, por ese sueño, hermano, de que una vez tuvimos el deseo de abrir una empresa. Muy posiblemente, como le digo yo, las dificultades de la vida hacen de que una persona la fe se le pierda. Y nosotros debemos de seguirle creyendo a Dios a pesar de la aflicción. Este hombre tenía una aflicción de espíritu por lo perdido. Estaba triste. Estaba, decimos nosotros allá, acongojado. ¿Cómo hacer? Si solamente la gracia de Dios, hermano, su cruz es la que puede levantar un corazón pesado. Porque un corazón sin Cristo es como el hierro que se hunde, hermano. Amén. En los afanes de este mundo, en la inmoralidad. Así es el corazón del hombre, como el hierro que se hunde, hermano. Y nos hundimos en el fango de este mundo y solamente la gracia de Dios es la que nos puede volver a subir, a hacer volver. Solamente su gracia. Amén. Y en esta noticias que hemos visto, hermanos, noticias que son impactantes las que pasaron ayer. Una noticia, hermano, de que la gente se le perdió el hacha, hermano. Se le perdió la empatía por el ser humano. Una sociedad, hermano, en la cual estamos viviendo es una sociedad sin hacha. Este país fue fundado bajo principios cristianos. Ustedes estudien la historia de este país. Fue fundado por puritanos, por gente que venía huyendo de allá del catolicismo. Y sus principios fueron fundados así, hermano. Y cuando nosotros perdemos la fe, perdemos también los valores morales. Esta nación perdió la fe y perdió los valores morales. Por eso nosotros estamos viviendo todas las cosas que están aconteciendo. Las familias son las bases de las iglesias. Nosotros queremos ver familias sanas, iglesias sanas. Tenemos que tener familias sanas. Tenemos que tener familias sanas. Amén. Si queremos ver una sociedad sana, debemos de tener nosotros una iglesia sana. Porque la iglesia es la sal de la tierra. Amén. Es la luz de este mundo. La sociedad en la cual estamos viviendo nosotros solamente es el reflejo de que ya se perdió el hacha en la iglesia. Perdió el hacha. Perdió el deseo de llamar pecado a lo pecado. Perdió el deseo de llamar a lo que es santo, santo. Perdió los valores. Hoy creo que nosotros debemos de gemir y de llorar por la fe perdida, hermanos. Porque nuestra fe que se nos fue dada, le repito, es prestada. Es prestada. Nuestra vida misma es prestada. Hay unos dichos que se decían allá en mi país, se decían, lo mataron, decían, porque es marihuana, robaba, se lo buscó. ¿Cómo podemos llegar nosotros a decir esas cosas? ¿Cómo podemos llegar a decir nosotros que hace poco es hasta pesado, hermano, pero en estas cosas yo quiero contarle un testimonio aparte de esto? Un día revisemos nosotros si estamos sin hacha por la religiosidad que muchas veces decimos tenemos fe y no sufrimos, hermanos. La aflicción que tenía este hombre por haber perdido su hacha y decir, ¡ay! Y un día iba en camino y como soy pentecostal, se la voy a decir, hermano, y escuché una voz que me decía, cómprate el periódico. Yo decía, yo no lo voy a comprar. Yo antes eso estaba atado a eso, yo no quiero ver noticias de esas. Solo la Biblia voy a leer ahora. Y seguí caminando, cómprate el periódico. Y te reprendo en el nombre de Jesús. Y seguí yo.
Al tercera vez ya más fuerte, cómprate el periódico. Y me provocó un gran temor, hermano. Y dije, bueno, y lo compré. Y lo agarré, lo doblé. Y yo antes era un hombre que pasaba leyendo y solo el periódico iba a leer la Biblia. Y me incomodaba y extendía el periódico, hermanos. Y decía, niña de 3 años es violada y asesinada por su padre. Me eché a llorar y empecé a clamar, hermano. Empecé a gemir ahí en el bus, no me dio vergüenza. Y Señor, ¿por qué me haces ver esto? Es que te has convertido en religioso. El dolor de esta sociedad debería ser el dolor de la iglesia. Lo que está pasando actualmente en esta nación es el reflejo de lo que está pasando a nivel mundial. Hermano. Pero hay gente que dice, es que la violaron y la mataron porque andaba mal vestida. La violaron y la mataron porque no era la forma de vestirse, era muy provocativa. ¿Quién da el derecho, hermano, de hacerle daño a alguien solamente porque esté vestida mal? ¿Quién le da el derecho a alguien de atentar contra la vida de una persona? Y esto es lo que debe provocar dolor en nuestra vida, hermano, las cosas que están pasando. Lo que pasó el día de ayer, hermano, decían medios, él se lo buscó. No hay derecho, hermano, de que cualquier persona que esté haciendo algo le da el derecho de atentar contra la vida de alguien. No soy político ni me gusta la política, hermano, pero cuando una sociedad entra en caos y los hombres o las mujeres de Dios, que Dios ha elegido, no alzan su voz, hermanos, han perdido su sabor, han perdido dejar de ser luz, han perdido, hermano, el hacha y no se han dado cuenta, porque no podemos permanecer callados ante la indiferencia de decir, hemos ya estado nosotros trabajando con 2 grupos de personas de inmigrantes y decían las personas cuando estábamos ayudando al primer grupo, es que ellos se lo buscaron. No, hermanos, alguna vez nosotros fuimos forasteros en una tierra, así como el pueblo de Israel. Así que cuando el hacha se pierde, hermano, nos volvemos insensibles, no tenemos empatía por las personas, perdemos ese valor que su fe es la que pone en nosotros. Cuando una persona viene a Cristo, hermano, siente ese filo, hermano, del hacha, que con nada siente lo que está haciendo mal. Se vuelve sensible una persona en Cristo, sabe las cosas que está haciendo mal, porque es ese filo del hacha, del evangelio, de su gracia, la que nos hace reconocer que estamos actuando mal. Pero cuando eso se pierde, hermano, nos volvemos indiferentes. Miren, ese grito decía, ay Señor, oh no, mi amo, mi Señor. ¿Quién es su amo? ¿Quién es su Señor? Ese debería ser el grito que nosotros deberíamos decir, Señor, he perdido tu gracia, he perdido tu fe, he perdido lo que has puesto en mis manos, he perdido tu celo por el evangelio. Para un evangelista, hermano, que le digan que estén muriendo personas y que diga, sí, ya perdió el filo, hermano, el hacha. Porque el grito va a decir, Señor, ten misericordia. Estamos perdiendo el hacha. Se nos cayó la fe que nos prestaste. Se le cayó la fe a esta nación que un día el Señor le prestó. Se le cayó la fe a esta nación. Qué desgracia, hermanos. Ahí sí sería desgracia, porque no tiene gracia. Un palo sin hacha. ¿Qué vamos a hacer? Un alma deshonesta es como un palo nada más sin hacha, sin el hierro, hermano. Un alma deshonesta
Es esa pérdida de fe. Dice 2 Corintios 7:14 en otra versión: si mi pueblo que se identifica, si mi pueblo que se identifica usando mi nombre, es un pueblo que se identifica, hermano, usando el nombre de Dios, y se humilla y ora buscando mi rostro y abandona su mala conducta. No solamente es humillarnos delante de Dios, no solamente venir a la iglesia, hermanos, sino es el deseo de abandonar nuestra vieja manera de vivir. Allí entonces vamos a decir: ay, Señor, y ver volar el hacha, hermano. Ay, Señor. Dice: y abandona sus pecados, yo escucharé desde los cielos y perdonaré sus pecados. Restauraré el bienestar del país, y mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. ¿Dónde cayó su fe, hermanos? ¿Dónde está esa fe? ¿Sabes dónde está tu fe? Dice 2 Reyes 6:6. El hombre de Dios le dijo: ¿por dónde cayó? Después de escuchar aquel clamor, porque ese clamor hizo que ese hombre de Dios se acercara. Ese gemido de esa persona hizo: allá están pidiendo auxilio. Como el pueblo de Israel gimió pidiendo ayuda, diciendo: ay, vienen nuestros enemigos. Entonces Dios se acercó y derrotó a sus enemigos. Cuando nosotros tengamos ese clamor por dentro, de llorar, de gemir, de humillarnos, de abandonar nuestra vida y decir: no está en mis manos, Señor, yo no puedo hacer nada, entonces Dios va a venir y va a decir: ¿dónde cayó tu fe? ¿Dónde cayó el hacha? ¿Dónde cayó? Y dice que el hombre le indicó a Eliseo el lugar donde había caído el hacha. Entonces Eliseo cortó, dice, un pedazo de madera, algunas dicen un pedazo de madera, de palo, y lo tiró al agua. Es decir, hermano, que Eliseo agarró un hacha y empezó a edificar algo, probablemente un mango, para ponérselo a ese hierro del hacha que se había caído. Y dice que lo tiró al agua. Y el palo hizo que esa hacha de hierro flotara. El hierro que flotó en el agua, hermanos, no fue debido al hierro. No fue el hierro que tenía el poder. Fue eso inservible para los ojos humanos. Eso que hizo Eliseo de cortar una madera y la tiró ahí al agua, y dice: pues ¿cómo? Pues cayó el agua ahí, pues flota la madera, ¿verdad? Pero qué tremendo, hermano, que para los ojos de este mundo lo que Dios vino a hacer al escuchar el clamor de muchos, vino y puso un madero, hermano. Y por la fe en ese madero, corazones duros, hermano, corazones inmorales, corazones que estaban ahí en el fango, hermano, gozándose con la injusticia ahí, hermano, corazones depravados, hermano, que solamente ojos cada día la fornicación y el adulterio. De ahí salió, hermano, esa hacha de nuevo, por la fe en ese madero que estaba arriba. Ese madero fue que hizo subir esa hacha, hermano, de abajo, y la unió, hermano. Qué milagro, ese milagro fue el que Cristo ha hecho en nuestras vidas, hermano. Ese madero que nos ha unificado nuevamente con Cristo. Por el poder del Evangelio es que nosotros estamos aquí, hermano. Pero que ese poder del Evangelio no se pierda. Ese milagro que ha hecho en nuestra vida, tenemos que seguir edificando en otras vidas humanas para darle valor, así como nos ha dado Dios valor a nosotros de nuevo. ¿De qué sirve un pedazo, hermano, de hacha en el fondo del mar? Dios nos unió otra vez con Cristo para un propósito. Dios fue que cortó ese madero, hermano, para los afligidos de corazón, para aquellos que estaban y decían que todo estaba perdido. Dios cortó un tronco de la raíz de Isaí, hermano,
para aquellos que estaban entristecidos y decían, Señor, ya todo está perdido. No sé qué hacer. Dios responde, hermano, a ese auxilio de familias en crisis, de personas en crisis, de personas que puedan estar en una profunda depresión o ansiedad. No puede decir como la palabra que estábamos diciendo ya, mira y aprecia. Mira que ya se volvió a unir el hacha. Aquello que habías dicho que estaba ya perdido. Por medio de ese arrepentimiento, la pregunta sería, ¿crees? ¿Crees? Ven y tómala. Te podría decir yo. Ven y tómala. Porque esa fue la respuesta que le dijo Eliseo en el versículo 7. Según de Reyes, versículo 7. Le dijo Eliseo, tómala. Y el hombre extendió la mano y la agarró. Hermano, porque es imposible que nosotros podemos agradar a Dios sin fe. Es imposible. Usted puede venir aquí todos los días, pero si no tiene fe, es imposible agradar a Dios. Es imposible. Todos tenemos una situación en nuestra vida que es imposible para los hombres, pero le cuento, es posible para Dios. Porque para el que cree todo le es posible. Creer, gloria a Dios. Déselo grande a Dios, hermanos. Déselo grande a Dios. Gloria a tu nombre, Padre. Para creer en lo imposible, hermanos, debemos de creer que Dios hace las cosas posibles. Se lo repito. Para creer en lo imposible, primero debemos de creer que Dios lo puede hacer posible. Y entonces ahí es un acto maravilloso de fe. El hierro, hermano, vuelve al hacha, a pesar de que esté sumergido en angustia. A pesar de eso, solamente la cruz puede hacernos regresar a Dios. Solamente ese madero que fue tirado ahí, hermano. Solamente ese madero. El hierro no tiene poder. No teníamos poder nosotros para venir a Dios. Ese madero nos hizo atraer a Dios nuevamente. Quiero decirle a mi esposo que me acompañe y darle la oportunidad a los hermanos también. Quiero pues hacer un llamado. Si usted ha extendido la palabra, si usted reconoce que es esa hacha de hierro que está ahí al fondo del mar y sabe que es imposible para usted salir de ahí, pero si usted cree tener todavía la fuerza para seguir luchando y salir de ahí, yo le diría, sígalo intentando. Sígalo intentando, no va a salir de ahí. Solamente Dios puede hacernos sacar de ahí. Ese madero ya fue cortado y fue echado al río Jordán. El Jordán significa humillación. Dios cortó un árbol y lo lanzó a humillación. Yo quiero que usted ponga atención en eso. Dios cortó un árbol y lo lanzó al río Jordán, lo humilló a su hijo, para aquello que estaba en lo profundo del pecado pudiera ser salvado. Quiero invitarte, si quieres conocer a Jesús como Señor y decirle, Señor, no tengo fuerza para salir de aquí, pero reconozco que tú tienes fuerzas. También invitación a algunos hermanos que estén pasando en angustia y en situaciones que saben que han perdido el hacha, que saben que estuvieron trabajando un día y que ahora ya no tienen esa hacha en la mano. No podemos ser antipáticos. Te has vuelto insensible. Dios te ha llamado como un leñador. ¿Dónde está tu hacha? ¿Dónde está tu hacha? ¿La has perdido? Y si la tienes en tu mano y dices que tienes fe, ¿dónde está lo que has edificado con esa hacha? Ven, déjame
es el mismo Dios que le devolvió y se apareció para poner de nuevo el hacha en sus manos.